New Day, era más tardío, pero primero viene Santa Teresa y la fase Yutuyati de 500 a 300. Después viene la fase New Day, que existe en Cerro Las Minas, de 300 a.C. hasta aproximadamente 250 o 300 después de Cristo, y después viene Muine, que es el auge. Entonces, Santa Teresa, esa parte, es muy antiguo. Cerro Las Minas tiene una ocupación del preclásico tardío, la fase New Day, después una como hiatus en la ocupación, y viene el clásico Muine. ¿Sí? Cerro Las Minas tiene dos periodos más o menos mayores de ocupación, preclásico tardío y clásico. Pero lo que sí muy llamativo, más conocido, es la ocupación Muine. Doctor, ¿y es cierto que abajo de ahí de Santa Teresa está una pintura prehispánica? ¿Una pintura? ¿Ahí? En la tumba. Mira, cuando se excavó esta tumba, se rescató la tumba, tiene pinturas. Tiene pinturas, son geométricos, no son figuras de animales ni humanos, son geométricos. Y pensamos que era New Day, pero ahora que sabemos más de Santa Teresa, debe ser la tumba de la fase Yutuyati. Gerardo, ¿es correcto el término? Es que lo tenía apuntado en otra hoja. Bueno, lo que quiere decir Yutuyati es cerca del río, por eso se puso este nombre. Y la otra es Yutunusabi. Yutunusabi es de Mixteco antiguo. No, río Mixteco, perdón, el río Mixteco, supuestamente. Entonces sí está claro. Lo que pienso ahora es que la tumba se encontró, no tenía objetos, no sabíamos, no tenía huesos ni objetos, entonces no pudimos echar bien la tumba con el ajuar o la ofrenda. Y ahora pienso que tanto la tumba pintada como la tumba que se ve en la entrada debe corresponder al auge de Santa Teresa en esta fase entre 500 y 300 antes de Cristo. Y es precisamente el periodo en que Monte Albán empieza, y empieza el urbanismo en la Mixteca Alta, en Etlatongo. Una gran ocupación. Mil gracias, doctor, pero por último, cuando llegaron los españoles, tanto Cerro de las Minas como Santa Teresa estaban abandonados, ¿o no? Bueno, también en Cerro de las Minas hemos encontrado un poco de cerámica postclásica, porque postclásica, el periodo clásico es Muine, postclásico es después del Muine, llamamos postclásico. Y Cerro de las Minas fue abandonado después del clásico, y otros sitios están ocupados, por ejemplo Cerro de la Red en Zapotitlán, Palmas, y otros lugares. Pero en y el Sombrerito, ¿verdad? El Sombrerito, y Acatlima tiene postclásico, y Cerro de las Minas tenía, por ejemplo, una tumba fue reutilizada. Personas llegaron allá en el postclásico, abrieron la tumba, quitaron algunos de los objetos y pusieron sus huesos y pequeñas vasijas, pero no fue un área de gran ocupación. Cerro de la Red, sí conocieron, cuando llegaron los españoles, había habitantes en Cerro de la Red. Lo más antiguo en Cerro de la Red que vimos hasta ahora es de la fase New Day. Entonces, cuando Cerro de las Minas funcionó como pequeña ciudad del preclásico tardío,
Cerro de la Red era uno de los comunidades satélites de que traté de explicar, lo que había varias pequeñas comunidades en el área, todo en el valle, y el Cerro de las Minas fue la ciudad, el núcleo, donde acudieron para cosas sobre política, sobre las ceremonias grandes religiosas y al mercado. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. ¿Quién dice yo detrás? Primero las damas, ¿no? Buenas noches. Antes que nada, yo estoy muy contenta de volverle a ver. Yo vivo muy cerca del Cerro de las Minas y... ya, quiero llorar. Yo pude vivir toda esa experiencia como niña. Tenía yo 13, 14 años y para mí era muy motivante poder ver cómo hacían sus descubrimientos. Yo era una niña muy entusiasmada con su actividad. Me recuerdo subir al cerro, llevar agua y siempre le decía a mi mamá: hazme unos tacos para llevarle a los arqueólogos. A veces no lograba subir hasta arriba porque ya con la gente que estaba trabajando abajo, pues allá se acababa lo que mi mamá preparaba para los arqueólogos o para los trabajadores. Fui testigo también de algunos descubrimientos que hicieron con los entierros. Participé también, recuerdo mucho, nos daban brochas para poder limpiar y quitarle la tierra a los vestigios. Yo era muy niña, bueno, tenía 13, 14 años. Ahora, para mí me causa mucha tristeza ver el abandono del Cerro de las Minas. Me causa mucha tristeza ver esas piedras tan hermosas que están grafiteadas y que nosotros como ciudadanos de Huajuapan de León no le hemos dado el valor que merece. Para mí, cuando leí que iba a venir usted, me llenó de mucho gozo poder verlo nuevamente. Ahora tengo 50 años, pero yo lo recuerdo a usted y a los demás arqueólogos con mucho cariño y con mucho respeto. Y le agradezco mucho esta ponencia porque me hizo vivir mi niñez, me hizo recordar la magia que ustedes trajeron en esos años. Le agradezco mucho esta oportunidad y ojalá y no sea la única. Y me llena de emoción y mis lágrimas son porque amo Huajuapan. Estoy casada con un norteamericano, pero mi esposo ha aprendido realmente a amar mi pequeña ciudad. Gracias, doctor, por esta experiencia tan maravillosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que esto es importante porque Cuauhtémoc y el don Manuel Austerlitz han querido recopilar información, ¿no?, de personas que participaron y estuvieron presentes, a ver si después pueden platicar con usted. No, yo sé que, bueno, fue una experiencia bonita para todos nosotros y a lo que hemos tratado de hacer es tener mujeres participando, ¿no?, en varias excavaciones, y aquí participaron, ¿no?, muchísima gente. Y todavía falta hacer un poquito la historia de esto, porque sí conservamos las listas de las personas y espero que se queden en el museo como constancia. Pero pues muchas gracias y a ver si tiene amigas y otras personas que podían compartir esa información. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, doctor Marcos Winder, al maestro Manuel Barragán, al maestro Austerlitz. Primero que nada, pues agradecer y felicitar que hacen posible el generar estos espacios de diálogo cultural en los cuales pues se genera esta motivación hacia la ciudadanía de seguir construyendo una mejor nación y una mejor sociedad. Ahora, en mi comentario van incluidas 3 preguntas que espero se puedan contestar, si no las que sean del alcance y disponibilidad, pues serán más que suficientes. La primera es, ¿cómo fue en aquel momento que se excavó Cerro de las Minas
el financiamiento, hacia dónde acudieron o qué tuvieron que hacer para conseguir el recurso, cuál era el tipo de política pública que se estaba llevando a cabo tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal. La segunda va de la mano. Hace un momento mencionaba que hacía falta a las nuevas generaciones de arqueólogos descubrir dentro de, por lo menos en Huajuapan, los nuevos o los sitios que aún no estaban al alcance de la vista o del conocimiento para generar pues, libros, temáticas culturales, etc. Pero a partir de esta falta de recursos económicos para el INAH, ¿cuál es la alternativa o qué eje central considera usted a tratar desde su experiencia para poder, pues primero explorando, para posteriormente descubrir y restaurar y pues sobre todo dar a conocer estos sitios? Y la tercera es que, ¿qué importancia tiene el rescate de la historia prehispánica, en este caso, para la sociedad? ¿Qué le aporta a la arqueología, por ejemplo, para tomar decisiones políticas? Gracias. Bueno, empiezo con la última. Para tomar decisiones políticas, ya sabemos que la mayoría de las decisiones son malas y no dan dinero para estudiar la cultura, ¿no? Y los sitios arqueológicos. Pero sí, yo creo que, bueno, espero que no es tan complicado tratar de pensar qué importancia tiene entender el pasado, porque lo único que uno tiene que hacer es, por ejemplo, viajar en el transporte de Oaxaca a Huajuapan y escuchar música todo el día y piensas si algunos de los compañeros están pensando en la arqueología y la parte histórica y antigua de sus comunidades. Yo creo que hay muy poco de eso en Oaxaca y esa es una tristeza porque el pasado es tan interesante y tan rico, ¿no? Y por eso hacemos la arqueología, para entender de dónde vino la gente y cómo cambió y cómo estuvo la sociedad en tiempos antiguos. Entonces, en cuanto al financiamiento, yo creo que en general los gobiernos han dado muy poco apoyo, y es gracias a usted, Gerardo, y otras personas, y a la señora que sí ayudan a cuidar, ¿no?, los sitios, y todos ustedes espero que ayuden con eso. En el caso específico, el gobernador Eladio Ramírez López, consultando creo que con Juan Arturo López Ramos, los dos viven todavía, están activos en sus actividades. Ellos decidieron que querían tener un sitio arqueológico aquí en Huajuapan, abierto al público. Eladio supongo que tenía dinero porque era el gobernador, y él asignó el dinero para las exploraciones. Si quieren buscar toda la historia de financiamiento, no sé de dónde vino el dinero, pero él lo dio a través de López Ramos, dio al INAH. Y el INAH, nosotros, yo, Roberto Zárate, Auster, Gerardo, nosotros trabajamos allá al sitio. Y el dinero fue para pagar a los ayudantes, fue a pagar a toda la gente que ayudó con la excavación. Y se podía hacer más de esto, se debe de hacer más. De recorrer y buscar los otros sitios. El problema es que no hay personal presente para hacer el trabajo y no hay financiamiento. Yo pienso que, bueno, de hecho hemos hablado con la autoridad aquí en Huajuapan y lo bueno, por lo menos han apoyado el museo. Este es un gran logro. No hay otro museo como el Murey en todo el estado de Oaxaca. No hay otro. Y no hay otro sitio como Cerro Las Minas. Y lo más y más que contemplamos y revisamos la información del pasado, entendemos qué importante y qué rica es la cultura antigua nuña, ¿no?, de aquí, de esta región.
Sí, ya contesté. Siguiendo el mismo eje hacia la alternativa de que los recursos económicos del INAH no son suficientes para generar ese trabajo que usted menciona, ¿cómo se puede actuar desde el ámbito social, así como cualquiera del público que está presente, como estudiante desde primaria hasta una persona profesionista? Pues se puede hacer grupos, ¿no?, de apoyo. No sé si quieres comentar algo. Bien, pues buenas noches a todos. Desde un inicio, pues despertó mucho interés la exploración de Cerro de las Minas y se conformaron grupos de personas que pues desafortunadamente ya no existen. Dentro de ellos, muy entusiasta fue el padre José Abad Herrera, que crearon un comité, un patronato de apoyo y de protección del sitio. En los inicios, pero al paso de los años se fue perdiendo, incluso de algunas autoridades no hubo el interés. Como reflexión se decía que por el apoyo que hubo del gobernador Eladio Ramírez López y de Juan Arturo López Ramos, ellos prácticamente ofrecieron el apoyo para que se explorara. Y esto es muy importante entenderlo, porque no surgió propiamente el interés de la población. Entonces, como fue algo que se ofreció, pues la población pues valoró poco, excepto algún comité, algunas personas que sí se integraron, dentro de ellos el artista José Luis García, que estuvo de manera permanente, que incluso conforme iban apareciendo algunos vestigios, algunas piedras, él pintó en la primera fase de su mural del palacio, en la escalinata, la segunda planta, ahí plasmó parte de esos hallazgos de Cerro de las Minas. Entonces se mostró el interés en un inicio, pero después se fue perdiendo, como comento. Hay pocas autoridades que se interesan, ¿sí?, en continuar vigilando, explorando Cerro de las Minas. Pero algo muy importante, y lo he comentado, debe surgir el interés de la población. Debe surgir el interés mediante grupos, como dice el doctor, acercarse a las autoridades o incluso presionar a las autoridades para que esto pueda seguir y proteger también. Un caso que yo he escuchado mucho de Atzompa, que ahí la comunidad se interesó mucho, se exploró, crearon su museo y siguen trabajando bastante la comunidad. Es lo que puedo comentar. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, pues me sumo antes que nada a las felicitaciones y al reconocimiento por estos 25 años del MURE y por seguir fomentando este tipo de actividades, ¿no? Es un gran logro que se tenga aquí en la ciudad este tipo de actividades. Y tres preguntas muy específicas, ¿no? La primera es, ¿qué porcentaje podríamos decir que se ha descubierto o se ha explorado del Cerro de las Minas? ¿Qué porcentaje pudiéramos decir que se exploró con todo lo que nos acaba ahorita de exponer del Cerro de las Minas? Otra, ¿qué lugar se podría considerar que ocupa el Cerro de las Minas dentro del legado de la cultura mixteca? Porque creo que a diferencia de otras culturas importantes que tienen como que su ícono, ¿no?, de legado importante, Monte Albán, de la cultura zapoteca, ¿no?, los mexicas también, Teotihuacán, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el Cerro de las Minas dentro de la cultura mixteca, dentro del legado de la cultura mixteca? Y por último, ¿qué posibilidades hay o si es posible que aún se siga explorando el Cerro de las Minas, tomando en cuenta que prácticamente ha sido invadido por la mancha urbana y que pues, ha sido saqueado, ha sido invadido y ya pudiéramos decir que es poco lo que se puede rescatar o es poco lo que se puede conocer aún más o que se pueda descubrir tomando en cuenta las lamentables circunstancias actuales? Son esas tres preguntas nada más. Bueno, en cuanto al último, sí, está prohibido hacer excavaciones en cierta parte del sitio y otra parte del sitio está controlado. Y cuando se hacen casas, hacemos inspecciones. Y luego ustedes hacen inspecciones y se hacen rescates. Los dueños tienen que pagar
y se recupera la información. De hecho, creo que la plática mañana es de un rescate de ese tipo, si quiere venir mañana. En cuanto al porcentaje, yo diría tal vez menos del 5%. Menos. Quizá más como 1% o 2%. Muy poco, aunque se ve, ¿no? Se ve en la superficie, se ve mucho, pero hay profundidades y hay grandes áreas. Por ejemplo, del Montículo 3, toda esa área no está explorada. Hay mucho que hacer. El problema es que lo que hicimos hace años, traté de comunicar a ustedes, escogimos estos lugares porque pensamos que podíamos dejar expuesto parte de los edificios grandes, pero ahora tenemos otras preguntas y queremos resolver las preguntas, pero necesitamos hacer más exploración específicamente en ciertas áreas. Ahora, en cuanto a qué lugar lleva, pues en toda la Mixteca creo que va más gente a visitar Cerro de las Minas que cualquier otro sitio arqueológico. Pero no calificamos los sitios en este sentido, porque hay muchos sitios arqueológicos en la Mixteca Baja, pero es por pura casualidad, bueno, no casualidad, por el dinero de Eladio Ramírez López, por eso tenemos este sitio arqueológico ya excavado, y hay muchos otros lugares muy interesantes que no han sido estudiados, excavados ni mapeados. Pero hay que también tomar en cuenta que la cultura mixteca no es solamente el Valle de Huajuapan, incluye la Mixteca Alta y incluye la Mixteca de la Costa. Y hay sitios muy grandes en el Valle de Nochistlán y en la montaña de la Mixteca Alta, algunos abiertos al público como Huamelulpan, cerca de Tlaxiaco. Y para entender la cultura mixteca hay que tomar en cuenta todos estos lugares. Pero la cultura nueña, si uno quiere estudiar la cultura nueña, Cerro de las Minas es el corazón, porque es el único lugar que ha sido explorado. Buenas noches, doctor, y la mesa que los acompaña. La pregunta es en torno al agua. Aquí hay varios alumnos de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet que están investigando el proyecto del agua. Entonces, pues en referencia a este proyecto, que nos pudiera usted comentar qué saberes, porque así se titula el proyecto, saberes y memoria biocultural en torno al agua en la cultura mixteca. Usted mencionaba al río Mixteco como parte del afluente principal, pero que nos pudiera hablar si es que hay información sobre la extracción, captación, algunos rituales. Alumnos de primero, segundo y tercero están haciendo investigación de leyendas y todo relacionado al agua en la cultura mixteca. Entonces, que usted nos pudiera dar información sobre si este afluente que era el río Mixteco, cómo es que en esa época se traía el agua, cómo se colectaba, y si hay alguna diosa o alguna información relacionado a este líquido vital que le dio esplendor a las construcciones y a toda la vida cultural, política, religiosa. Pues muchas gracias, muy interesante la pregunta. Yo creo que lo que los alumnos lo que podrían hacer los alumnos es buscar datos sobre lo mixteco en el postclásico, porque Sahui es el dios del agua, ¿verdad? Como Cosillo en el Valle de Oaxaca, entre los zapotecos, y Tlaloc entre los aztecas y en Teotihuacán. Realmente lo que se necesita para la arqueología son estudios muy técnicos para entender cómo usaron el agua en tiempos prehispánicos, y simplemente le voy a decir que no se han hecho. Porque una cosa interesante es la posibilidad de que practicaban riego de canales con el río Mixteco. Yo creo que es muy probable
que practicaban riego de canales, pero nadie ha buscado los canales antiguos. Bueno, que yo sé. Y creo que lo importante es que Connie su apellido de Connie, que está en el... Corina Cisneros, que trabaja en la UTM. ¿Sí la conoce usted? Yo creo que ella me dijo que tenía un proyecto que tiene que ver con el agua del río Mixteco. Y creo que ella es la persona tal vez indicada para este tipo de preguntas. Buenas noches. Tengo dos puntos. Uno, un comentario de Iván Rivera, el antropólogo, porque él es un conocedor de la parte del Tikoco, ha ido a visitar Tikoco según una de las imágenes que nos presentó, donde está la imagen E14 por parte de Cira y de Alicia como antropólogos. Nos menciona Tikoco. Tikoco está ubicado, pensando en Cerro de las Minas, al sureste, como a 3 kilómetros. Está ubicado en la comunidad de Santa María, donde alberga a la escuela secundaria Jaime Torres Bodet, que la maestra ya comentó. Él ahí comenta de que probablemente Tikoco es un centro de pedimento del agua, porque hay vestigios de unas terrazas, donde la terraza menor a mayor va de este a oeste, y él comenta que probablemente ahí en una fase, no ha especificado, son obviamente presunciones, pero probablemente la gente del Cerro de las Minas llegaba a ese lugar a hacer los pedimentos. Entonces es algo que se tiene por qué estudiar, se tiene que analizar, y pues es muy importante esa parte del Tikoco. Y hay unas figuras, unos petroglifos, que están unas culebras que el mismo antropólogo Iván ha dicho que tiene que ver con la cuestión del agua. Probablemente hay que hacer más indagaciones en esa parte. Él está con muchas miras de poder continuar con los estudios con la comunidad de Santa María. En el caso, el comentario, ahora voy con lo siguiente. Viendo todas estas particularidades, esta problemática que nos estamos enfrentando hoy en día, hoy quiero pensar que así como ustedes en algún momento decidieron abrir tanto Montículo 1, 2, 3, para que la gente pudiera conocer parte de la riqueza de la cultura del Cerrito de las Minas, hoy yo quisiera, doctor, que pudiera expresarnos algún pensamiento por toda la experiencia que tiene para los jóvenes que están aquí, y que ellos salieran de este lugar, de este recinto del museo, que tuvieran algo por qué enaltecerse, pensando en las problemáticas que hay hoy en día por la cuestión de la globalización, el uso del celular, que usted ya comentó. O sea, venimos de Oaxaca escuchando música, ¿quién va a pensar sobre la arqueología? Hoy tenemos jóvenes de los 13, 14, 15 años pensando en la señora de enfrente de la colonia, supongo, de Altavista de Juárez, de la cual también formamos parte de, y pensar que ellos puedan llevar en su corazón algo que probablemente es muy distinto a los que estén allá afuera en la calle. Doctor, ¿qué mensaje les daría a ellos con esta problemática? Pues muchas gracias. Primero, en cuanto al estudio de Iván, creo que es muy importante, y si cualquier pregunta al respecto, Iván es el que sabe, y yo aprendo de él, es amigo y compañero. En cuanto a los jóvenes, sería fabuloso si algunos de los que están aquí hoy en la noche quieren estudiar arqueología, pero sí hay que pensar cómo se hace, y pensarlo bien, porque no es lo mismo ser arqueólogo y ser
abogado o médico, porque no hay mucho, ahorita no hay mucho trabajo para arqueólogos. Entonces, si se invierte tiempo en la educación, hay que pensar qué se va a hacer con la educación. Pero al mismo tiempo, yo creo que todos los jóvenes en todo el mundo deben de aprender más del pasado. Bueno, yo tengo mis prejuicios porque yo creo que el pasado es bien importante y bien interesante. Y hay tantas cosas interesantes aquí en Huajuapan. Lo que pueden hacer es, como mensaje, lo que pueden hacer es venir aquí al museo y participar, venir y estar en las actividades aquí en el museo, ¿no? Y se va a hacer de nuevo toda la instalación de las piezas. Pueden aprender de esto y pueden ir al sitio, conocer el lugar. Es muy interesante la arqueología, pero también ahí está la naturaleza, los aves y la geología y todo lo demás. Entonces, tienen que abrirse a ver el mundo, pensar, ver cómo está hoy en día, pero pensar cómo estuvo en el pasado. Felicidades por su exponencia. Dos preguntotas. Dentro de su recorrido, ¿ha hecho una investigación acerca de Tamazulapan? La otra es, antes de la construcción del museo, ¿todo lo encontrado en dónde se quedó o está aquí expuesto? Bueno, la segunda parte, lo que se hace, Lina, cuando se hacen excavaciones, las piezas, los materiales, los tepacates, piedritas se llevan a Oaxaca para estudiar. Y Alina tiene bodegas y laboratorios en el ex convento de Cuilapan, donde hay bodegas llenas de materiales. Entonces allá estuvieron. Y honestamente no entendí bien la primera parte de la pregunta. Algo de Tamazulapan. En Tamazulapan hay sitios arqueológicos muy importantes, como en todos los lugares de Oaxaca. ¿No hizo usted alguna investigación? Se ha hecho un recorrido hace años. Se hizo un recorrido del valle de Tamazulapan y se ha hecho algunas exploraciones. De hecho, el mismo Pablo que trabajó aquí en Cerro de las Minas con el doctor Ignacio Bernal hicieron excavaciones en Yatachío hace años. ¿En qué año, más o menos? ¿En qué año? No sé si los años 50 o 60. Okay. Hay un pequeño publicación, pero este lugar, Yatachío, es un lugar muy importante. Hay muchos allá en Tamazulapan y necesitamos. El INE no puede hacer todo. Se necesita de la ayuda de la gente municipal, de los cabildos y de los señores de bienes y señores de bienes comunales que ayudan a proteger esos lugares. Ok, gracias. De nada. Hola, buenas noches. Mi Antes, pregunta... compañero, espera, para los jóvenes que pedía el maestro alguna idea de por qué es importante conocer el Cerro de las Minas o sus antecedentes. Los estudiosos, los investigadores y los historiadores dicen que conocer el pasado es para que conozcamos o preveamos el presente. Si no conocemos el pasado, no podemos comprender el presente. Y si no conocemos el pasado y si tenemos el conocimiento del pasado y prevemos el presente, podemos prever el futuro. Es la justificación o la base para que tengamos interés en conocer esos antecedentes. Porque el que no sabe del pasado, no sabe quién es, no sabes quiénes somos, de dónde venimos, qué vamos a hacer.
Y si conocemos el pasado y conocemos su historia, como lo hacen a través de los arqueólogos, los etnólogos, tenemos formas, y por eso es la importancia de los libros en esos temas, porque ahí conocemos qué es, cuáles fueron los desarrollos, los avances, las organizaciones que tuvieron esas civilizaciones, y en función de eso tenemos que comparar qué es lo que estamos haciendo y si se puede respetar algo, o en función de eso podemos prever el futuro para que no estemos siempre haciendo cosas absurdas, como por ejemplo aquí en Oaxaca teníamos un sistema de riego muy importante. Toda la zona donde está el Aurrerá era la zona de cultivo. Todos esos terrenos eran de riego. El sistema de riego salía por el primer paso y venía una zanja y regaba todos los terrenos. Y en esos lugares se cultivaba el trigo, la cebada, la alfalfa, la milpa, el frijol, todo se cultivaba. Además está ahí el Hawái, otro centro, una fuente de agua. ¿Y qué se hizo? En vez de sembrar todos esos elementos que son el sustento de la vida, de nuestra vida, sembraron casas. Entonces, ¿de dónde vamos a tener nosotros los elementos para sembrar y tener los productos para vivir? Entonces, para eso nos sirve conocer el pasado, para que veamos cómo estamos en el presente, y en función de eso preveamos el futuro. Si ustedes jóvenes que están estudiando pueden involucrarse en la historia, pueden involucrarse en la arqueología, y en función de eso van a enriquecerse y las decisiones que tomen van a ser mejores y van a hacer que Oaxaca sea mejor y que se vaya superando. Esa es la importancia de conocer el pasado. Gracias. Hola, buenas noches. Mi pregunta va relacionada al arte. ¿Hubo algún, encontraron algo que estuviera relacionado con alguna expresión artística? Por ejemplo, algún instrumento o, por ejemplo, no sé, ornamentación, el manejo de los metales. Bueno, si usted vio las transparencias, por ejemplo, en la... Sí, perdón. Me refería más bien como, aparte de lo que vienen siendo las estatuas y las pequeñas cabezas, ¿hubo algún otro, no sé, como algo más que se encontrara aparte de ello? Por ejemplo, no sé, relacionado como con la música o, por ejemplo, la pintura, porque mencionaba el señor hace rato, que creo que fue en Santa Teresa, que se encontró expresión a través de la pintura, pero no sé si hubo, por ejemplo, muralismo o algo más dentro del Cerro de las Minas. Bueno, hay muchos silbatos. No sé si hay también ocarinas, que son como silbatos con más de 1 o 2 notas. Pero la mayoría de las cosas que nosotros consideramos arte están integrados en las vasijas efigies, por ejemplo, en las figurillas o en las piedras grabadas, porque casi nunca hay dos iguales. Entonces, algunas personas tenían mucha destreza y mucha creatividad en hacer esas cosas, pero no son como, por ejemplo, las pinturas del maestro Enrique Flores, ¿no? Que están en la otra sala, no son necesariamente
arte para poner en la pared. Son piezas integradas más en la vida, yo diría. Y con respecto a la ornamentación, por ejemplo, la forma en la cual ellos vestían quizás, o sea, no sé si encontraron algo, por ejemplo, manejo de los metales como el oro, no sé, por ejemplo, aretes, collares o algo más. Bueno, el oro y los metales son posteriores a la cultura nuñe. En el postclásico sí. Por ejemplo, si va usted a Oaxaca, puede ver el tesoro de la tumba 7 que encontró Alfonso Caso en Montalbán. Y hay muchos adornos y joyería de oro, de plata, de cobre, de otras cosas, de jadeíta y piedra preciosa. De hecho, la persona que estaba en la tumba 5 tenía un collar de piedras que incluyen unas piedras de jadeíta y de cristal de roca color púrpura. Es como cuarzo, muy bonito. Entonces, no sé, esta es parte de la indumentaria, ¿no? De lo que decían. Y la gente de altos estatus tenía cosas más elegantes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por acá? Vente para acá porque si no se vicia el sonido. Ándale, vente para acá. Bueno, buenas noches. En relación a las urnas, estos braseros que nos comenta, y en relación al significado a las representaciones, la iconografía, se habla, ¿no? Yo he oído hablar, ¿no?, de que está presente un abuelo fuego, ¿no?, algo tal vez relacionado con lo que se ha nombrado. He oído nombrarse como Gobeteotl, ¿no?, como esta figura pues de una persona mayor, ¿no? Y yo quisiera saber si hay como una relación, se encuentra una relación entre este personaje con otras esculturas, otras piezas, no sé, de otras culturas, quizá de la cultura mexica, no sé si haya habido esas analogías. Pues esa buena pregunta, creo que no lo puedo contestar bien, porque yo creo que no entendemos todavía bien qué representan las figuras en efigies en los braseros. Pero algunas personas, tal vez yo mismo en un momento he dicho que es el dios del fuego, pero no sabemos realmente si había un dios del fuego entre los mixtecos de los de la cultura nuñe. Entonces es un poquito atrevido. Entre los aztecas sí se puede decir que sí, porque hay datos, hay imágenes y hay datos probablemente datos documentales sobre los dioses, pero en este caso, que es más atrás en el tiempo, creo que es un poquito atrevido, aunque es posible. ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy para allá. A ver, bueno. Buenas noches, yo tengo una pregunta porque mencionó que esta civilización había desarrollado un sistema de escritura. Quisiera saber en cómo se basa. ¿Cómo se basa? ¿En cómo se basa el sistema de escritura? Bueno, la escritura nuñe consiste más que nada en símbolos del calendario de 260 días. ¿Usted sabe qué es este calendario? ¿Sí sabe cómo funciona? ¿No? Bueno, es un calendario que tiene 20 símbolos. Por ejemplo, jaguar, venado, perro y otros. 20 símbolos distintos y 13 números. Número 1, 2, 3 hasta 13. Y los números se representan en la escritura nuñe que se ve allá, por ejemplo, con barras y puntos. Y la barra representa 5 y el punto representa
1. Entonces allá se ve a la izquierda una barra y 3 puntos. ¿Cuánto es? Ok. El siguiente. 11. Después. 13 es el más alto, ¿no? Porque dije que hay uno de 1 a 13. Bueno, multiplica 20 símbolos por 13 y el resultado es 260. Entonces, si hacen estas combinaciones a través del año o a través de 260 días, y son combinaciones, 260 combinaciones distintas. Este es el calendario ritual de Mesoamérica, y hay aquí entre la escritura en línea, hay entre los mayas, los aztecas, los zapotecos y otros grupos. Y es básicamente lo que tenemos aquí. Entonces, algunos piensan que el día en que uno nace es el día que es su nombre calendárico. Por ejemplo, yo puedo ser hasta 5 perros, ¿no? Si el día en que nací es 5 perros en el calendario de 260 días. Yo creo que llegamos hasta allá nomás. Mira, termina los 260 días y se empieza de nuevo. El ciclo va de nuevo. Pero tenían un calendario solar también. El calendario solar, espero que ustedes saben qué es, porque es lo que tenemos nosotros. Es el sol, un año completo, ¿cuánto es? 365 días y un poquito más, ¿no? Tenían un calendario solar, pero realmente aquí en la escritura en línea no hemos encontrado ejemplos. Y lo que pasa es que se embonan estos dos calendarios que van en diferentes cíclicos. Entonces sí, se puede decir qué días en el calendario solar y qué en el calendario ritual. Pero yo creo que si entienden lo del calendario ritual, es suficiente para hoy en la noche. Y lo que deben hacer es buscar la información, porque es complicado y no soy muy experto en explicar. Otra pregunta. Anteriormente había mencionado que el Cerro de las Minas también había sufrido un ataque después de su florecimiento. ¿Se tiene conocimiento de cuál civilización pudo haber realizado ese ataque hacia el Cerro de las Minas? Bueno, yo sugerí que posiblemente hubo un ataque, ¿no? Que por eso se destruyeron algunas estructuras, pero no sabemos. No sabemos. Primero no sabemos si fue un ataque o un gran temblor. Un gran temblor y se cayeron todos los edificios y no estaban capaces de hacerlos, pero reutilizaron algunas piedras. Pero bueno, vamos a suponer que fue un ataque. ¿Quiénes podrían haber sido? Otros los de Tequistepec o los de Diquiú aquí al sur, es una posibilidad, o los de la Mixteca Alta o los de Teotihuacán. Yo creo que hay una relación muy estrecha entre Cerro de las Minas y Teotihuacán que todavía no hemos desarrollado, no hemos descubierto, entendido bien. Como civilizaciones más cercanas al Cerro de las Minas, ¿no? Bueno, lo más cercano al Cerro de las Minas son los otros poblados de la cultura nuña, en Tequistepec, en Diquiú, aquí. No, probablemente hablaron el mismo idioma y también intercambiaron posiblemente esposas o esposos. No sabemos, pero sí, con los dibujos que mostré, sabemos que hubo conflictos a veces, pero también puede ser que, como hoy en día, hay ciertos gobernadores que llegan a ser conflictivos y quieren conquistar, y otras personas que no, que quieren paz e intercambio. Todo eso hay que estudiar en más detalle. Como última pregunta, quisiera saber qué significa el Cerro de las Minas o el por qué lleva ese nombre. ¿Por qué lleva este nombre? Es porque tal vez se pensaba que era una mina de piedra y algunas personas fueron a robar piedras
de la zona arqueológica y utilizar los edificios. ¿Es cierto esta explicación? ¿Es correcto? Es hipótesis. Pero este Cerro de las Minas tiene que tener un nombre mixteco antiguo, ¿verdad? Bueno, por favor, hagan sus investigaciones y me dicen la próxima vez el nombre. Pueden inventar algo, como no te hablan, dicen, pues tiene que ser Cerro del Jaguar, ¿no? Yo creo que este también puede ser Cerro del Jaguar. Pues muchas gracias por responder las preguntas. Ahora sí, la última y nos vamos. Buenas noches, antes que nada les doy mis felicitaciones. Yo soy estudiante de la Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet y mi pregunta es, ¿cuál fue la fecha en que fue deshabitado el Cerro de las Minas? Bueno, no sabemos exactamente qué fecha, ¿no? Y ya pueden imaginar, tal vez, no sabemos si fue, escucha, no sabemos si fue un día, un golpe, una semana o poco a poco, no sabemos todavía. Pero ya pensamos que más o menos por 850 después de Cristo, de nuestra era, como se dice hoy en día, políticamente correcto, esa fue abandonada, más o menos 800, si quieres decir 800. Entonces, estamos en 2000 menos 800, ¿cuánto es? 1200. Hace 1200 años fue abandonado aproximadamente. Pero tenemos que hacer más estudios y encontrar exactamente, ¿no? Con fechas de carbono 14 para saber exactamente cuándo y cuánto tiempo. Muchísimas gracias a todos por una nutrida participación y además por hacer tantas preguntas. Está muy bien, muchísimas gracias. Una última participación. Sí, miren, por el interés que noto, y sobre todo hay muchos jóvenes estudiantes, las auxiliares turísticas, mi reconocimiento, tenemos un programa permanente de visitas guiadas a Cerro de las Minas. Entonces, para los maestros, para los estudiantes que están acá presentes, pues lo básico, lo elemental, es lo que comentamos en Cerro de las Minas. Y gracias a las investigaciones que han hecho los compañeros arqueólogos, el doctor Marcus Winter, Iván Rivera, lo que hizo Roberto Zárate, entre otros. Aquí tenemos un joven arqueólogo que también fue alumno que visitó Cerro de las Minas, Daniel Rivera, gracias por estar acá. Pues hay un programa permanente. ¿Qué tienen que hacer? Dirigirse al museo porque es el enlace y se solicita y programamos las visitas guiadas a Cerro de las Minas y lo culminamos aquí en el museo. Ahorita no están abiertas las salas de arqueología, pero tenemos algunas piedras, algunos elementos que lo complementamos con el recorrido y con algunos videos. Entonces, como les comento, un programa permanente que brindamos a los estudiantes, incluso a la población en general. Y por eso es tan importante que también las auxiliares turísticas están aquí presentes, porque ellas nos apoyan mucho en los recorridos, tanto en el museo como en el Palacio Municipal. Pues gracias a todos.